Profetizar no significa primordialmente predecir. Profetizar significa hablar algo por el Señor en forma normal. En el versículo 32 dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. No es necesario esperar a que el espíritu venga sobre nosotros, porque ya lo tenemos en nosotros. Pero nuestro espíritu debe estar sujeto a nosotros. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Si alguna vez han visitado un país donde se practica la adoración a los ídolos, se darán cuenta de que una de las características de este tipo de adoración es que se lleva a cabo en silencio. Aquellos que adoran ídolos lo hacen en silencio porque los ídolos que ellos adoran son mudos. Sin embargo, nuestro Dios no es un ídolo y ciertamente no es mudo. En Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial. Como miembros del cuerpo de Cristo, debemos ser llenos en nuestro espíritu hasta la medida de toda la plenitud de Dios, y luego, espontáneamente, hablaremos unos a otros acerca de Cristo. Los cristianos debemos ser personas que hablan. No debemos permanecer mudos o callados, porque el Dios que adoramos es un Dios que habla. Por eso, el mensaje de hoy se titula Rebosantes para hablar. Y con nosotros está Antonio Hernández para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar aquí para hablar acerca de nuestro maravilloso Dios viviente. Nosotros, los adoradores del Dios viviente, ¿cómo debemos ser? ¿Debemos permanecer silenciosos y mudos, tal como los que adoran ídolos? ¿O debemos ser como dice el Salmo 98:4? Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Antonio, ¿qué dice usted al respecto? La verdadera adoración es algo que Dios desea recobrar en nuestra experiencia. No es necesario ni provechoso permanecer en silencio con respecto a la adoración que le rendimos a Dios. Aunque a muchos les gusta orar en silencio, con todo, a Dios le gusta que levantemos la voz al adorarle, como dicen muchos pasajes de las Escrituras. Nosotros, los creyentes de Cristo, debemos elevar gritos de júbilos al Señor al adorarle. Bien, hemos llegado al capítulo 5 de Efesios. En los versículos 18 al 19 dice: antes bien, sed llenos en el Espíritu, hablando unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones. Esta es la palabra de Dios, hablada mediante el apóstol Pablo. Dios es un Dios que habla, y nosotros debemos ser aquellos que adoran con himnos y cánticos espirituales. Comencemos ya el Estudio Vida con Witness Lee. In verse 19 of Ephesians 5, En el versículo 19 de Efesios 5, it says, speaking one to another. dice, hablando unos a otros. Una vez que hemos sido llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, tenemos que hablar. Todos los cristianos deben ser personas que hablan. No debemos ser mudos, debido a que el Dios que adoramos es un Dios que habla. Solo los ídolos son mudos. En 1 Corintios 12:2, Pablo nos dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba,
a los ídolos mudos. Eso significa que cuando adorábamos a los ídolos mudos, no hablábamos. Is the God whom you worship is dumb? ¿Es mudo el Dios que adoramos? No. No. Then how about you? ¿Y qué tal ustedes? When you come into the meeting, are you speaking? Cuando ustedes van a las reuniones, ¿ustedes hablan? In other words, are you bubbling? O sea, ¿ustedes están rebosando? Our God is not dumb. Nuestro Dios no es mudo, Our God is a speaking God. sino que es un Dios que habla. Así que como aquellos que adoramos a Dios, debemos hablar. Tenemos que hacer ruido. En las reuniones deberíamos alabar al Señor y hablar de lo que Él es para nosotros en nuestra experiencia. Saben que en el libro de los Salmos, un libro del Antiguo Testamento, Dios nos exhorta a que alcemos nuestras voces y que hagamos ruido alegre al Señor. Cuando nos reunamos, deberíamos elevar gritos de júbilo al Señor. Al hablarnos los unos a los otros acerca de cómo hemos experimentado a Cristo, no debemos esperar a que la reunión empiece de manera oficial. De hecho, podríamos empezar a hablar mientras vamos en la calle, cuando estamos en el camino a la reunión. En los tiempos antiguos, cuando el pueblo de Dios iba a festejar, ellos se hablaban los unos a los otros mucho antes de entrar a la reunión. Esta noche, quiero que ustedes consideren Efesios 5:19. Cuando somos llenos en nuestro espíritu, hasta la medida de toda la plenitud de Dios, debemos hablar. Antonio, qué maravillosa es esta revelación. Por lo tanto, ¿nos podría usted decir algo más al respecto? Lo que verdaderamente complace a Dios es que nosotros hablemos, así como Él habla. Si somos llenos en espíritu, seremos personas que hablan. En Efesios 5:19 se menciona que debemos cantar y salmodiar al Señor. Hacer eso no es simplemente el resultado de estar llenos en el espíritu, sino que también constituye la manera de ser llenos. Una vez que somos llenos en nuestro espíritu hasta toda la medida de la plenitud de Dios, lo primero que hacemos es hablar. Entonces cantaremos y salmodiaremos en nuestro corazón al Señor. Muchas veces en las reuniones hablamos los himnos unos a otros, y eso no solo nos llena, sino que además nos satisface y nos libera. En Efesios 3:19, Pablo habla de ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. En mensajes anteriores vimos que la plenitud de Dios es la expresión que se produce cuando hemos sido llenos de las inescrutables riquezas de Cristo. En otras palabras, la plenitud se relaciona con nuestro hablar. ¿No es así? Sí, así es, Víctor. Si somos llenos hasta toda la plenitud de Dios, es obvio que lo expresaremos hablando, cantando y salmodiando. ¿Qué más podríamos hacer para que este rebosamiento de las riquezas de Cristo pueda fluir? Si hemos disfrutado al Señor y lo hemos experimentado, ¿de qué otra manera podemos dar a conocer esto? ¿Simplemente sonriendo o moviendo nuestros ojos? Eso no es suficiente. La única manera de dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo que rebosan desde nuestro interior es al hablar, al cantar y salmodiar. ¿Nos podría explicar de dónde proviene el concepto de que tener reverencia por Dios significa que nos quedemos mudos y callados cuando lo adoramos? Y entonces, ¿por qué se perdió la práctica a lo largo de los siglos de adorar a Dios audiblemente levantando la voz? En realidad no sabría cómo contestar esa pregunta. Podría decirle que de alguna manera ese concepto de enmudecer y permanecer en silencio entró o se infiltró entre los cristianos. Si nosotros adoramos ídolos mudos, también llegaremos a ser mudos. Cuando era joven, recuerdo
que iba a las reuniones cristianas y debía permanecer en silencio, sin hacer ningún tipo de ruido. En otra oportunidad, un hermano fue a una reunión cristiana y empezó a alabar al Señor audiblemente en medio de esa reunión. E inmediatamente se le acercó un mujer y le dijo: hermano, aquí no alabamos al Señor de esa manera. Parece que ellos alababan al Señor interiormente, silenciosamente, sin emitir palabras. Puesto que nuestro Dios es un Dios que habla, nosotros debemos ser de aquellos que lo alabamos audiblemente, para que el Señor en nuestro espíritu pueda fluir. En el siguiente segmento veremos que el resultado de ser llenos en el Espíritu es que hablamos los unos a los otros. En 1 Corintios 12, versículo 2 dice: «Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos». Es una gran alegría saber que hoy día estamos siendo llevados en una dirección totalmente opuesta, de los ídolos mudos al Cristo viviente. Continuemos el estudio vida. Be filled in your spirit. Sed llenos en el Espíritu. Then what? Then speaking ¿Y luego qué? Hablad. one to another. Hablaros los unos a los otros. Cuando somos llenos en el Espíritu, con toda la plenitud de Dios, lo primero que debemos hacer es hablar. ¿Alguna vez han practicado esta clase de hablar? Efesios es un libro que habla acerca de la iglesia y tiene un versículo que nos dice que debemos hablar. Después de haber sido llenos en el Espíritu, con toda la plenitud de Dios, debemos hablar. La mejor manera de llegar a ser espirituales es hablar por el Señor, hablar algo acerca del Señor. Cuanto más hablemos, más espirituales seremos. ¿Por qué? Porque cuanto más hablemos, más seremos llenos del Espíritu. Si cerramos nuestras bocas y nos callamos, jamás seremos llenos en el Espíritu. Traten, pruébenlo. Pero si somos llenos, hablaremos. Aún en la casa. Aún si no tenemos a nadie con quien hablar, pero tenemos un gato, You can speak to the cat. podemos decirle al gato: Little kitty, gatito, let me tell you. déjame decirte, I have a spirit. yo tengo un espíritu, You don't. pero tú no. I have the Lord Jesus in my spirit. Yo tengo al Señor Jesús en mi espíritu, But you don't. pero tú no. I'm much higher than you are. Yo soy mucho más elevado que tú. Hallelujah. Aleluya. You see? ¿Te das cuenta? I can say hallelujah, but you can't. Yo puedo decir aleluya, pero tú no. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Little doggy, you can bark, Oh, perrito, tú puedes ladrar, but you cannot say amen. Oh, Lord Jesus. pero tú no puedes decir amén, oh Señor Jesús. I'm not joking. No estoy bromeando. Simplemente ensayen, prueben y se darán cuenta de cuán espirituales llegarán a ser. Cuando vean las flores, díganles: flores, ustedes son tan bonitas, pero yo tengo algo mucho más bonito, algo mucho mejor. Tu belleza es vanidad, pero en cambio la mía es Jesucristo. Les digo, ustedes pueden hablar y deben hablar para que vean cuán espirituales pueden llegar a ser. Pues bien, Antonio, es obvio que este mensaje no se centra en grandes doctrinas. Más bien, habla de nuestra práctica cristiana. Yo creo que necesitamos abundar más acerca de esto. ¿Qué significa realmente ser espiritual? Porque en nuestra mente natural tenemos el concepto que una persona espiritual es muy reverente, silenciosa, contemplativa y profunda. Pero en realidad, una persona espiritual es una que está llena del Espíritu, ¿verdad? Claro que sí. Y no solo está llena del Espíritu, sino que también habla. Según mi propia experiencia, cuanto más hablo, más soy lleno en el Espíritu. Y cuanto más soy lleno en el Espíritu, más tengo la necesidad de hablar. Esta es la clave de nuestra vida espiritual. Ser espiritual no significa que deba convertirme en un monje ermitaño
e irme a vivir en una montaña solo. Esto no funcionará. Nosotros debemos ser personas que hablamos, lo cual es una indicación que estamos siendo edificados en nuestro espíritu. Una persona que está llena en su espíritu es una persona que está rebosante para hablar. Durante siglos, los cristianos hemos sido condicionados a permanecer en silencio, a ser mudos. Pero nosotros no estamos adorando ídolos mudos, sino a un Dios viviente que habla. Por tanto, debemos ser llenos en nuestro espíritu, hablando, cantando y salmodiando. Winnesley también nos animó a que le habláramos al gato, al perro o a las flores. Esto suena muy extraño, ¿verdad? Sé que suena extraño, pero yo mismo lo he hecho muchas veces. Una vez estaba hospedado con una familia en cierta ciudad de California y ellos tenían un perro. Yo estaba tratando de preparar algo para hablar en la reunión y simplemente me puse a practicar con el perro. Al poco tiempo, el perro se acostó en el piso y se puso a observarme fijamente. Y le dije, perro, tú no tienes un espíritu como yo, ni tienes a Cristo como yo. Mientras ese perro escuchaba mi mensaje atentamente, yo estaba siendo lleno en el espíritu al hablarle de Cristo. No es sencillo practicar el ser llenos en nuestro espíritu hablando. Sin embargo, cuanto más hablamos, esto se hace una realidad a nosotros, y el espíritu se une a nuestro espíritu para fortalecernos, convencernos y llenarnos interiormente de una manera espontánea. Bueno, en el siguiente segmento hablaremos de un tema que está directamente relacionado con el hecho de que hablemos la palabra. En 1 Corintios 14:1 dice, «Seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis». Este es un capítulo que ha sido usado por muchos cristianos para promover el hablar en lenguas. No obstante, aunque este capítulo habla acerca de las lenguas, el énfasis radica en profetizar. Luego, al final, en los versículos 31 y 32, dice, «Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así que cada uno de nosotros, queridos radioescuchas, como profetas, podemos profetizar hablando por Dios. Profetizar no significa primordialmente predecir el futuro, sino hablar por Dios. Según la Biblia, profetizar tiene 3 significados. Primero, profetizar es hablar por alguien, hablar en nombre de otra persona. Segundo, profetizar significa proclamar o declarar. Y finalmente, profetizar significa predecir. Prosigamos con Winnesley en este último segmento del Estudio Vida. The best way to speak La mejor manera de hablar is to prophesy in the meetings. es profetizar en las reuniones. Cuando toda la iglesia se reúne en determinado lugar, todos debemos hablar, todos debemos profetizar. Muchos queridos hijos de Dios siempre escogen 1 Corintios 14 para promover el hablar en lenguas. Pero si miramos este capítulo con detenimiento, nos daremos cuenta que el énfasis principal no son las lenguas, sino el profetizar. ¿Por qué? Porque el profetizar edifica la iglesia. El que profetiza edifica la iglesia. ¿Qué significa entonces profetizar? Profetizar no significa primordialmente predecir. Profetizar significa hablar algo por el Señor, en forma normal. En el versículo 32 dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. No es necesario esperar a que el espíritu venga sobre nosotros, porque ya lo tenemos en nosotros. Pero nuestro espíritu debe estar sujeto a nosotros. Simplemente debemos tomar la iniciativa, debemos ejercitar nuestro espíritu y empezar a hablar,
pero no conforme a nuestro propio pensamiento, sino conforme al Espíritu que mora profundamente en nosotros. Hablar de esta manera es muy fácil para todos nosotros. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 14:31 que todos podemos profetizar uno por uno. Hoy en día todos necesitamos experimentar a Cristo. Si vivimos a Cristo día tras día, seremos llenos de Él en nuestro espíritu. ¡Vaya! Estaremos llenos del Espíritu. Y cuando vayamos a la reunión, rebosaremos para hablar. Esta clase de hablar es nuestra ofrenda de Cristo para Dios. Y compartimos a este Cristo los unos con los otros. Una reunión así es la expresión del Cristo viviente. Esta es la manera apropiada para que la iglesia se reúna. Lo que acabamos de escuchar va en contra del pensamiento tradicional del profetizar. Supongamos que estamos en una reunión de creyentes. Si tenemos el concepto tradicional, esperaremos a que el Espíritu se pose sobre nosotros y nos inspire a hablar algo para predecir el futuro o vaticinar. No estamos diciendo que esto sea algo equivocado y que no haya momentos en los cuales el Espíritu opere de esta manera. Sin embargo, existen otros aspectos del profetizar revelado en 1 Corintios 14 que han sido totalmente olvidados. ¿No es así? Sí. Muchos pensamos que si hemos de hablar algo en la reunión, debemos tener una buena preparación y estudio, y que luego tenemos que esperar a que el Espíritu nos inspire para entonces hablar con autoridad. Sin embargo, las reuniones de la iglesia no se dan primordialmente para que obtengamos enseñanzas doctrinales, sino para que Cristo sea impartido y ministrado los unos a los otros. Esto no es algo que debe hacer una sola persona en la reunión, sino que lo deben hacer todos los creyentes. Todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean alentados. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo dice en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro, y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Las coyunturas son los hermanos dotados, mientras que cada miembro se refiere a cada hermano y hermana en la vida de iglesia. Cada miembro del cuerpo contribuye a la edificación del cuerpo en amor. El cuerpo de Cristo causa el crecimiento de sí mismo por medio de las coyunturas que suministran y de los miembros que funcionan. Ese suministro y esa función se producen mediante el profetizar, o sea, el hablar por Dios. Este hablar por Dios, en el que impartimos a Dios a otros, es la evidencia de que hemos sido llenos en el Espíritu. Que el Señor tenga misericordia de todos los que estamos en la vida de iglesia para que tengamos contacto con Cristo continuamente y vivamos conforme a lo que se nos transmite desde nuestro interior. Si vivimos por Cristo, seremos llenos en nuestro espíritu hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, espontáneamente rebosaremos hablando por el Señor. Cuando hablamos de esta manera, lo que sucede es que ofrecemos Cristo a Dios y lo compartimos unos con otros. Las reuniones donde se habla de Cristo en abundancia son reuniones que expresan al Cristo vivo. Antonio, este ha sido un mensaje maravilloso y le agradezco por ayudarnos con sus comentarios. Ha sido un gozo para mí. Gracias. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado
La economía de Dios, un libro escrito por Witness Lee. En 1927, Watchman Nee publicó El hombre espiritual, su obra espiritual clásica acerca del crecimiento y el progreso de la vida cristiana. En El hombre espiritual, Watchman Nee presentó la verdad bíblica de que el hombre se compone de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, lo cual es una revelación vital y necesaria para el crecimiento y el avance de los creyentes en su vida espiritual. En este libro, La economía de Dios, Witness Lee, el colaborador más cercano y fiel que tuvo Watchman Nee, se apoya en este cimiento para presentar la revelación central de la Biblia, que es: Dios desea impartirse en el hombre para que éste, como iglesia, sea su expresión plena. En esto consiste el plan de Dios, que es su economía. En la economía de Dios, Witness Lee explica claramente la obra que lleva a cabo la Trinidad Divina en su economía y ofrece a los creyentes la manera de vencer paso a paso los obstáculos que estorban el crecimiento espiritual, a fin de que Cristo haga su hogar en sus corazones y sean llenos de Dios en plenitud. La economía de Dios, escrito por Witness Lee. El estudio vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del estudio vida, Witness Lee recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor. Si tiene alguna pregunta o comentario acerca del programa, o si le gustaría conocer a otros cristianos en su área que disfrutan este ministerio, lo animamos a que se comunique con nosotros. Por favor, envíenos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. estudiovida@lsm.org. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, los invitamos a que visiten nuestra página de internet radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com.